Vamos a orar juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso que nos ama, te damos gracias por habernos perdonado nuestros pecados con tu sangre preciosa. Gracias porque tú nos hiciste que no seamos condenados ya no más, ni maldecidos otra vez, y nos diste la esperanza gloriosa en el cielo. Gracias porque durante la semana pasada nos permitiste reunir y aprender la palabra de Dios, y muchas personas entendieron tu gracia y recibieron la salvación. Te pedimos que tú seas guardándonos con el poder del Espíritu Santo y la palabra y con la gracia, para que nosotros que hemos sido redimidos por la sangre preciosa del Señor, podamos vivir el resto de nuestra vida dignamente como tus hijos. Y también te pedimos que tú seas guiándonos para que ya no vivamos para las cosas vanas del mundo, ni según nuestro deseo carnal, y que podamos vivir solamente para tu gloria el resto de nuestra vida. Abre el corazón de las personas que aún no entienden el amor de Dios, para que ellos puedan tener la vida eterna, la esperanza por entender tu amor y tu gracia. También te pedimos que tú estés con todas las iglesias que están en Corea y en todo el mundo, en el cual todos los hermanos guardan su fe y predican el Evangelio. Y te pedimos que tu palabra y el poder del Espíritu Santo los acompañes, para que podamos cumplir bien la misión del evangelizar, la cual tú nos has encomendado, para que cada día se añade más almas que han de ser salvas. Pedimos que tú seas cuidando con tu mano poderosa a cada uno de los hermanos enfermo y débil, para que tenga buena salud, que sin falta puedan vivir el resto de su vida para tu voluntad y salvar a las almas. Permitiendo la palabra que necesitamos cada momento, enséñanos el camino que debemos andar. Haznos entender más cuál es la santa voluntad de Dios que quiere mostrar en esta hora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos la Biblia, el Nuevo Testamento, San Marcos capítulo 4. San Marcos capítulo 4, la página 59. San Marcos capítulo 4, desde 26 hasta 29, les leo. San Marcos capítulo 4, desde el versículo 26, les leo. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba y luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Hasta aquí? Durante la semana pasada hemos estado reunidos aprendiendo la Biblia juntos. Creo que esta vez también muchos invitados participaron en el seminario y vi que entendieron bien la gracia de Dios y están contentos todos. Y agradezco a todos los hermanos que se sacrificaron y oraron juntos para esta obra. Primero, los que recibieron la salvación entienden muy bien que es muy preciosa la salvación que recibimos. Por eso ellos saben cuán preciosa es la salvación de otras almas. Por lo tanto, oran y trabajan duro para predicar y salvar a muchas almas. Y estos días siento que se nos hace muy difícil guiar a las personas hacia el Señor para que sean salvas,
porque tiene una vida muy ocupada. Casi todos están ocupados, no tiene tiempo de pensar en su alma por la vida cotidiana. Y también viven muy ocupados, por eso ni tiene tiempo de pensar sobre Dios y el alma. Y como en antes memorizamos, San Lucas capítulo 12, versículo 20 dice: Necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Dios le dice: esta noche viene a pedirte tu alma. Todos los que no están preparados para encontrarse con el Señor, todo lo que han provisto, o sea, la ciencia, las riquezas, o sea, el dinero, la honra del mundo, no son de ellos, porque todas las cosas del mundo usamos un ratito y vamos a partir sin poder llevar nada. Pero muchas personas ponen su esperanza solo en esta tierra, en estas cosas. No se dan cuenta que es un viajero que va a pasar por un momento. No piensa a dónde se iría después de la muerte. Por eso aquí dice: son necios. Pero nosotros hemos sido distinguidos de allí. Entendemos la gracia de Dios y ahora somos salvos. Y esto es algo maravilloso. Pero nosotros no podemos estar tranquilos solamente viendo que las almas de nuestros familiares y amigos vecinos están corriendo hacia la perdición eterna. Por eso, aunque ellos escuchen o no, debemos orar y predicarles y sufrir para que sean salvos. Esta vez también agradezco a todos los hermanos que se sacrificaron mucho para esta obra. Sabemos que Dios obrará para que nuestra oración y trabajo no sea en vano. En ante el coro canto, ¿no? Hay voz de alegría en el cielo, porque el pecador perdido ya se regresó. Porque San Lucas capítulo 15, versículo 7 dice: os digo que si habrá mayor gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente y por 99 justo que no necesitan de arrepentimiento. Por eso, ¿cuánto gozo habrá en el cielo? Porque esta vez muchas personas recibieron la salvación. Y creo que habrá banquete en el cielo. Dios estará gozoso y los ángeles sirviendo. Por eso nosotros también estamos alegres juntos. Hoy quiero darles las palabras importantes que debemos saber después de la salvación. En San Marcos capítulo 4, Jesús estaba en el mar de Galilea. Allí había gran multitud y Él les enseñaba muchas palabras, pero especialmente hablaba con muchas parábolas. Cuando Jesús explicaba la verdad, muy importante, solía usar las parábolas para que cualquier persona se pueda entender de manera fácil. En la palabra que acabamos de leer, fue última de las parábolas que él decía. Hablaba de la verdad muy importante con una parábola, la cual cualquier persona se puede comprender. Así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra, dice. Creo que cuando Jesús hablaba, había muchas personas en una parte del mar de Galilea y también al lado había algunas tierras. Me fui a Israel 3 veces, pero cuando me fui por última vez, me dijeron que el lago Galilea es un mar. Allí en el hotel Kibbutz reunimos a unos 40 pastores israelíes y 20 de sus esposas, y hemos hecho un seminario bíblico durante varios días. Y luego tomamos un barco en el mar de Galilea y predicamos brevemente a la gente en el barco, en medio del mar. Ahí recordé de Jesús.
porque aquí decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y echa semilla y duerme y se levanta de noche para el tiempo y crece la semilla, ¿verdad, no? Pero si vemos el versículo 28, porque de suyo lleva fruto la tierra, y primero hierba y luego espiga, y después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Aquí Jesús quiere enseñar algo importante, es que la semilla crece primero hierba, dice. La hierba es el comienzo de la vida. Hay vida en esa semilla. Por eso, si vemos a Marcos capítulo 4, versículo 14, dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Echar semilla significa echar la palabra. Y predica la palabra y la oye y la entiende. Esto significa echar la semilla. Y la palabra de Dios es la semilla, es como la semilla. El corazón de aquel que recibe esa palabra es como esa tierra. Por eso hay corazón como la tierra buena o el camino o pedregal. Pero ahora la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron, dice. Oyendo cualquier la palabra y no entendiéndola, viene el malo diablo, que es la potestad de aire, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El diablo lo arrebata pronto, como las aves viene, y la come, para que no se pueda recibir la salvación. Aunque escuchen la palabra preciosa, cuando la palabra esté en la memoria, tuvieron preciosa oportunidad de escuchar la palabra, pero se olvidan de ella pronto. Tampoco se dan cuenta de que perdieron la palabra por la cual se puede salvar. Qué pobre hombre sería, ¿no? El corazón se endurece como el camino. No debería ser así. Y además otro dijo que son pedregales, es decir, no tenía mucha tierra y hay bastante piedras debajo de ella. Por eso dijo, brotó pronto, porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó, dijo así. En el seminario algunos escucharon bien, pero se van, no se quedan. Hay otros que se quedan, pareciendo salvo, pero pronto dejan de hacer la vida cristiana cuando tenga algunas dificultades. Igual a la semilla que se secó, porque tenía la raíz salir, porque no tenía la raíz, y salido del sol y se quemó. Y más el que fue sembrado en la buena tierra da fruto y produce a 100, a 60, a 30 por uno, dice. En San Mateo 13 nos explica que el que fue sembrado en buena tierra es el que recibe la palabra. Pero normalmente la mayoría no tiene corazón como la buena tierra. Primero hay que labrar la tierra dura y sacar las piedras y las espinas. Por eso se hace una tierra suave después echa la semilla. Asimismo, mientras uno va aprendiendo la palabra, hay un proceso de labrar la tierra y sacar la piedra y las espinas. Y cuando uno escucha la palabra, como el corazón de buena tierra, entiende bien y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y además comienza a llevar los frutos según la voluntad de Dios para su gloria. Entonces, esta vez también nosotros hemos echado la palabra y muchas personas las recibieron. Y ahora la palabra tiene vida. Por eso comienza la vida de Dios por escuchar y entender la palabra. Es decir, es la hierba, o sea, es el comienzo de la vida. Y luego espiga,
significa el crecimiento de la vida. Después de brotar hay que crecer. Y después grano lleno en la espiga. Cuando el grano está maduro, hay que cosecharlo con hoz. Jesús habló de estas tres cosas, que son muy importantes. Por eso hoy les quiero explicar de manera fácil. Ahora sabemos que la semilla es palabra de Dios. Cuando uno escucha la palabra y la entiende, si no la entiende, no le sirve nada. Y más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Colosenses capítulo 1, versículo 6 dice: el evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y desde el día en que oísteis, conocisteis la gracia de Dios en verdad. Dice así. O sea, hay día en que escucha el evangelio de la salvación y entiende la gracia de Dios, ese día es el día de la salvación. Si nosotros enseñamos así, algunas personas que dicen, ¿qué tenemos que entender? Es suficiente solo creer congregando a la iglesia. Pero en la Biblia hay muchas palabras que dice que hay que entender. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, desde el día en que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Entender es muy importante. Uno se puede creer por conocer y entender. Y es el Espíritu Santo que nos hace entender esa verdad. O sea, Él nos ayuda a entender cuando escuchamos la palabra con un corazón humilde y anheloso, la gracia de Dios. Entender es un milagro. Yo también, a pesar de que estaba congregando a la iglesia más de 10 años y predicaba la palabra en altar 2 años y estudiaba la Biblia 4 años en la Universidad Teológica, pero aún no era salvo. Pero entendí por la palabra ese día, 30 de octubre del año 1962, comprendí. Ese día en que entendí. En realidad comienza la vida cristiana desde el día en que entiende la gracia de Dios en verdad. En la antigüedad, todos los salvos, los que predicaban el Evangelio, tenían ese día de la salvación. John Wesley de Inglaterra nació como hijo de un pastor, y su abuelo era pastor y su padre era pastor, por lo cual se unió a la iglesia anglicana de Inglaterra. Pero no era salvo a pesar de que era un pastor famoso. Su hermano menor, Charles Wesley, también era pastor, y los dos fueron de Inglaterra a Estados Unidos como misioneros. Mientras iba a predicar, se levantó una tempestad en el océano Atlántico y el barco naufragó. Y el barco se balanceaba con fuerza, como si fuera a naufragar en cualquier momento. Pero, ¿qué pasa con este Wesley? Su estilo de la vida habitual es orar temprano en la mañana y leer la Biblia y evangelizar. Pero, sin embargo, él tuvo miedo de la muerte por la tempestad de las olas, aunque oraba y leía la Biblia y predicaba. Estaba tan asustados que no sabía qué hacer en el barco, pero en silencio él oyó un himno que cantaba. Se preguntó, ¿qué era esto? Y cuando lo miró, se dio cuenta de que estas personas eran puritanos, eran salvos, cantaban las alabanzas en silencio. Por eso él se sintió raro, porque hasta los niños estaban tranquilos. Y se le preguntó, ¿no tiene miedo? Entonces ellos dijeron que no. Casi el barco naufraga, pero ellos dijeron que si se naufragara y nos iríamos al Señor lo más pronto posible. Y John Wesley se quedó asombrado al escucharlo. Yo también vivía pensando lo mismo, pero cuando llega la muerte, no sabía qué hacer. Pero esta gente se siente realmente cómoda. Allí Wesley se dio cuenta, mis creencias son diferentes a las de esta gente. Y ahora el barco ha llegado sano y salvo a América sin naufragar. Pero a partir de ese entonces,
surgieron problemas entre John Wesley y su hermano menor Charles Wesley. Ellos dijeron, creo que hay algo mal en nuestra creencia. Entonces comenzaron a pensar en su fe. Pero una vez uno de los puritanos vino y preguntó, Wesley, ¿tiene la fe de la que testifica el Espíritu Santo? Y él le dijo, sí. Sin embargo, lo que más tarde escribió en su diario fue, di una respuesta, pero era una respuesta sin certeza. ¿Ustedes también tienen esa fe de la que testifica el Espíritu Santo? O sea, la fe que el Espíritu Santo hace creer y entender. Si vemos 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si vemos Romanos capítulo 8, versículo 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él nos salva significa que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. No sabía cuál era la fe de la que testifica el Espíritu Santo. Entonces, mientras pensaba en ello, estaba preocupado por su propia salvación. Así que incluso fue allá como misionero, pero no estaba funcionando. Por eso fracasó durante 2 años siendo misionero y regresó a su país de origen, Inglaterra. Igual seguía teniendo dudas sobre su salvación, diciendo, ¿cómo puedo vivir como pastor? Ni siquiera estoy seguro de esto. Estaba pensando en dejar de ser pastor, sin embargo, alguien escuchó eso y le dijo, hasta que entienda esa verdad, quédate quieto. Pero su hermano menor Charles Wesley fue el primero en entender. Como estaba tan feliz después de ser salvo su hermano menor, John Wesley, John Wesley se sintió aún más frustrado. Entonces, algunos cristianos británicos se reunían en un pequeño callejón y él se sentó allá, al fondo de un grupo de estudio bíblico, y ahí entendió, porque ellos eran salvos. Una persona que guiaba la reunión estaba leyendo y explicando el prefacio de comentario a Romanos, escrito por Martín Lutero. En ese entonces comprendió la gracia de Dios. Y tomé nota del día en que John Wesley fue salvo. Wesley fue salvo a las 8:45 de la noche del 24 de mayo de 1978. Y en el libro que escribió Wesley, el mes, el día y la hora aparece exactamente. En ese momento, él entendió con la seguridad. De L. Moody, un famoso evangelista estadounidense y el evangelista más famoso, comprendió durante una consulta con un maestro de escuela dominical llamado Maestro Kimball, el 21 de abril de 1855. El famoso Charles Spurgeon de Inglaterra, tanto su abuelo como su padre fueron pastores. Sin embargo, esta persona también fue salva el día 6 de enero de 1850. La recibió temprano, cuando tenía 15 años. Fue salvo y se convirtió en un pastor famoso en Inglaterra. Charles Spurgeon entonces dice que él era el príncipe de la predicación. El evangelio de la Inglaterra a Europa, sin embargo, es clara la fecha en la que todas las personas fueron salvas. La fecha no es importante, puede que la olvide, pero ese día existe. Feliz día, el día en que el Señor lavó todos mis pecados. Todo tiene ese día, ¿no?
En este buen día mi humilde cuerpo es verdaderamente un nuevo cuerpo renacido. Ahora esa semilla cayó y brotó, la vida ha comenzado. Ahora, primero que nada, hay un día en que escuchamos y comprendemos el Evangelio de la gracia de Dios. Y el día en que comprendemos la gracia de Dios es el día en que nuestra alma ha nacido de nuevo. Vamos a ver Efesios capítulo 2, versículo 8. Por favor, en la pantalla, muéstrame. Efesios capítulo 2, versículo 8. Y sale en la pantalla también. Vamos a leer juntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, cuando uno entiende y cree, recibe la salvación. La recibimos de una sola vez. La salvación no tarda varios días en recibirse, sino que se recibe inmediatamente el día que entiende. Entonces, ¿de qué año, mes, día, hora y minuto habló Juan Wesley, no? Soy salvo, dice. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si alguien da un regalo, puede recibirlo diciendo gracias, porque se tarda tanto en recibir un regalo. Hay que recibirlo nomás, es don de Dios. El regalo está pagado por aquel que compró. Asimismo Dios pagó todos nuestros pecados, enviando a su Hijo unigénito al mundo, para que muriera y derramara la sangre para salvarnos. Esa verdad y esa gracia que el Señor cumplió todo, es el regalo que nos ha dado. Nosotros lo recibimos al escuchar esa palabra y entenderla. Es de una sola vez en nuestra vida. La salvación. Alguien dice, Señor, otra vez ayúdame a ser salvo. No, recibimos la salvación una sola vez. Esa salvación ya hemos recibido. Ya algunas personas comprendieron ayer porque se predicaba el Evangelio el viernes. Y el sábado pasado, otros fueron salvos hace un año o fueron salvos hace 3 años durante un seminario de la Biblia o una conferencia, un retiro. Se está seguro de su salvación. Y la salvación, si vemos 1 de Pedro capítulo 1, versículo 8, dice, a quien amáis sin haberle visto, en que creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y nos alegramos con gozo inefable y glorioso, dice. ¿Cuánto estábamos alegres al recibir la salvación? Un día feliz, el día en que el Señor lavó todos mis pecados. Es un gozo indescriptible y glorioso. Bueno, es divertido comer algo delicioso, es divertido sentirse bien, es lindo ver el paisaje y cosas así en la carne son pasajeras. No es un placer glorioso. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de esta gracia de Dios y somos salvos y nos regocijamos con gozo glorioso que es inefable y no se puede explicar plenamente nuestra palabra, porque obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma, es la salvación de nuestras almas. Los seres humanos creados a imagen de Dios perdieron su alma debido al pecado de Adán. Nacemos con el espíritu muerto. El espíritu de un pecador está muerto. Muerto significa la comunicación con Dios ha sido cortada. Un electricista inspecciona un enchufe electrónico y si no hay energía, él dice, oh, está muerto. Por supuesto, está desconectado. Ahora que está desconectado a la electricidad, hay mucha luz, ventilador está funcionando y el aire acondicionado está encendido.
y los parlantes ahora están funcionando para que puedan escuchar bien. Si se corta la luz, todo se para y se acaba, está cortado. Si hay una desconexión, mientras se prueba la electricidad está muerta. Esto es apropiado. Está muerto, el espíritu está muerto significa que la comunicación con Dios ha sido cortada. Hemos nacido con el espíritu muerto, ¿sí lo sabía? Los no salvos están muertos a pesar de tener espíritu. El espíritu muerto revive cuando recibe la salvación. Pero si sigue estando muerto, la carne también muere y el espíritu también se va al infierno, que es la segunda muerte. El infierno es un lugar donde se van los muertos eternamente. Por eso Efesios 2:1 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma, dice así. Esto se puede solo por la fe, nace como el Hijo de Dios. Si vemos Santiago capítulo 1, versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Nos engendró por la palabra de Dios como Hijo de Dios. Recibir la salvación es el comienzo de la vida y nacer como Hijo de Dios. Y luego, en segundo lugar, es la espiga. La espiga es el crecimiento de la vida después de comenzar la vida. Es un proceso de crecer. Si vemos 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, por cuanto vuestra fe va creciendo. Cuando uno recibe la salvación, comienza la fe. Y la fe va creciendo desde la salvación. Poco a poco va creciendo. La semilla cae y brota. Y si no crece, ¿cómo podría llevar los frutos? Por eso hay proceso de crecimiento. El proceso de hacer crecer nuestra fe. ¿Y cómo puedes llamarlo? Salvación de carácter o salvación de la vida. Busquemos Filipenses capítulo 2. Por favor, muéstralo en la pantalla también. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta palabra fue dada a los santos de Filipos. El apóstol Pablo fue a Filipos. Y en Hechos capítulo 16, él fue a Filipos, dice, y predicó. Y muchas personas en Filipos fueron salvas. Así comenzó la iglesia de Filipos. Y esta es una carta que el apóstol Pablo envió a la iglesia de Filipos, mientras estaba en prisión en Roma. Y él, estando en Roma durante 2 años, fue una carta enviada a la iglesia de Filipos, cuando él estaba en Roma. Por tanto, no como en mi presencia solamente significa cuando yo estaba con vosotros predicando el Evangelio y la Biblia, sino con mucho más ahora en mi ausencia, ahora está en prisión en Roma. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí dice, ocupaos en vuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significaría? ¿Qué significaría? Es la salvación, pero no es la salvación del alma. Recibimos la salvación del alma solamente una sola vez. Si la recibe una vez, se va al cielo. ¿Sabe? Para los salvos, o sea, para los que reciben la salvación con la certeza, la salvación no se anula. Sin embargo, esta salvación que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, no significa la salvación del alma, sino que significa que la persona salva debe vivir como una persona salva. Por ejemplo, si le dice a alguien
gasta bien tu dinero. Entonces le está diciendo esto a la persona que tiene dinero o a la que no tiene. ¿Sí o no? Si no tiene dinero, ¿cómo lo gastaría o no? Gasta bien tu dinero. Vuestra salvación, ocupaos en vuestra salvación. ¿Cómo la podría ocupar? Eso no quiere decir que debas hacerla perfecto, porque la salvación del alma que recibiste esté incompleta. La salvación que recibimos es completa. Sin embargo, ocupaos en vuestra salvación. Ahora se refiere al proceso de crecimiento. Es un proceso de crecer. Los que son salvos nunca más vuelven a temer, porque no hay juicio ni destrucción eterna. Pero ¿por qué se nos dice que ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor? Aunque hemos sido salvados, todavía no hemos crecido en la fe, por lo cual podemos cometer errores nuevamente. Podemos pecar con nuestros corazones, nuestras palabras, nuestra mente, nuestras acciones. ¿Qué pasaría si cometemos un pecado? Si una persona que ha sido salvada crece en la fe y carácter, hasta cierto punto, crecer significa estar lleno del corazón de Cristo. Si vemos Gálatas capítulo 4, 19, hijito mío, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Por ejemplo, la madre sufre duro al dar la luz y ahora también sufre por criarlo. Esto es realmente un bebé, ¿no? Cuando hace popó y orina y dice malas palabras y llora por tener hambre, no siente ninguna vergüenza y se vuelve codicioso y hace lo que quiere, ¿verdad, no? Eso es porque es un niño, entonces sufriría por criarlo. Sin embargo, lo cría pensando que ahora es inmaduro, pero mejorará después de un poco tiempo. El apóstol Pablo también sufrió por engendrar a los hermanos Gálatas mientras predicaba el Evangelio, y dijo que por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Se forma la imagen de Dios, el carácter de Cristo debe ser formado en nosotros, porque hemos recibido el amor de Cristo y la gracia de Dios y la vida de Dios. Entonces el Espíritu Santo está en el corazón de los salvos. Por lo tanto, el carácter de Cristo debe ser formado poco a poco. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si vemos Filipenses capítulo 2, versículo 5, el sentido de Cristo Jesús poco a poco. Si vemos 2 de Pedro 1, 4, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. La naturaleza divina se forma en mí poco a poco, es maravilloso. Por eso poco a poco el corazón se cambia. Esto es la salvación de crecimiento. Cuando yo era niño, tenía 5 hermanas mayores. Dio a luz a 5 hijas y ningún hijo. Entonces nací como el 6º hijo. Yo era hijo tan precioso, ¿no? Entonces mis hermanas me cargaban hasta el punto en que mis pies ni siquiera podían tocar el suelo. Yo era un hijo precioso. Por cierto, mi mamá era muy estricta. Por eso le tenía miedo a mi mamá. Imagínense, ¿cuánto me amaría a mi mamá? Tanto, ¿no? Pero si hago algo mal, casi no recuerdo de haber sido castigado por mi padre, pero mi mamá me pegaba mucho. Siempre ella colgó una barra en alto, porque si lo colgara abajo yo lo rompería, así que lo colgaba en alto. Si hago algo mal, me mira y mira la vara y no me pega de inmediato, me hace que sepa que pronto le va a castigar. Eso era todo. Da miedo, es cierto, ¿no? Pero ¿por qué tan buena es su memoria? Ella puede recordar todo lo que hice mal y luego me alza la vara y me dice todo, ¿cuándo? ¿Qué hiciste? Y me pantorrilla, no puedo moverme.
También ella tiene una buena memoria. Cuando y cómo lo hice, recuerda todo y me castiga. Asimismo, Dios es el amor de Dios. Si vemos proverbio, corrige a tus hijos, dice. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que lo ama desde temprano lo corrige. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castiga con vara, no morirá. Sin embargo, no debe castigar hasta el punto de que no muera. Hay que haber una acción adecuada. Por eso si vemos Hebreos capítulo 12, versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por su hijo. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Porque yo le disciplinaría al hijo de otra persona, no castigo a los hijos de otra persona, aunque haga algo mal. Castiga porque es su hijo. Los que no son salvos en este mundo deben ser dejados en paz, haga lo que haga, porque dentro de un poco irá al infierno. Hasta entonces darle la oportunidad de salvarse y no azotarlos, a casi todo, excepto en casos especiales. Sin embargo, los hijos de Dios no se dejan sin disciplina, ¿sabe? Una hermana dijo eso: veo que Dios no me disciplina, incluso si hago algo mal. Así que supongo que yo soy el último hijo. No hay último hijo. Hay que pensar si es un bastardo. Si no, el hijo menor no disciplina a bastardo. A las personas que no son sus hijos se le llama bastardo. Por eso ellos tienen miedo, ¿saben? Dios da la disciplina a todos los cristianos que mienten y engañan la conciencia y tienen mala fama, forma de ser y de hablar. Si una persona salva obedece, será bendecida en la medida que obedezca. Recibe la bendición, tanto física como espiritualmente. Pero si hace algo mal, habrá medida disciplinaria. Debe saberlo. Por eso hay que ocuparnos en nuestra salvación. Esto es la salvación de carácter. Si vemos 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, vamos a buscar. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Vamos a leer juntos. Desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué pasa? Desea como niño recién nacido. ¿Qué pasa con el niño recién nacido? ¿Qué buscaría? ¿Un cigarrillo? ¿Buscaría una bebida? No. Busca nada. El niño recién nacido busca la leche, solo la leche. Como la leche de un recién nacido, no puedo olvidarla ni por un momento. Como los recién nacidos anhela la leche pura y espiritual. Leche pura y espiritual. ¿Qué es la leche? Es la palabra de leche pura y espiritual. La palabra de Dios. Las personas no salvas odian muchísimo la Biblia. Las personas que van a la iglesia sin ser salvas dicen: deberías leer la Biblia. Si lee un poquito, se queda dormido y ronca. Entonces, si lee la Biblia cuando no puede dormir, dormirá mejor, dice así. Algo está mal, ¿no? Incluso yo también, antes de ser salvo, al principio del año, pensaba: este año voy a leer la Biblia. Así que comenzaba con Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá, a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, y Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salom, y Salmón engendró de Rab a Boaz, Boaz engendró de Rud a Obed, Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Uría. Dice engendró. Antes de terminar de leer capítulo 1, dice: digamos que ya lo leí. ¿Qué es esto? Alguna persona mientras lee la Biblia dice: este es un libro de engendrar, es genealogía. Digamos que lo leí y luego pasa al capítulo 2.
entonces no durará mucho así. Y luego ni siquiera sabe hasta dónde leyó. Pero una vez que se salva, la Biblia se hace muy interesante. Sin embargo, esto no significa que podamos saber todo de la Biblia, no. Ya uno desea leer y escuchar y no se da cuenta el tiempo al escuchar la palabra. Por eso David dijo así en Salmos: dulce más que miel y que la que destila del panal. Ya le gusta la palabra como el niño desea la leche. Porque si chupa la leche del seno de la mamá, siente paz, ¿no? Desea la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, dice. Crezcáis para salvación. Esa es la salvación que crece. Y la salvación de nuestra alma es una sola vez. Ya hemos sido salvos, ¿verdad, no? Pero crecer es una expresión continua. De Filipenses capítulo 2, versículo 12. Ocupado en vuestra salvación con temor y temblor. Va creciendo la fe desde el día de la salvación hasta irnos ante el Señor. Debe ir creciendo para que por ella crezcáis para salvación. Un niño pequeño toma la leche y come gancha, y cuando crece come arroz. Así va creciendo, ¿cierto? Nosotros también comemos la Biblia como la leche al principio, y después un poco tiempo. Los niños pequeños no pueden comer arroz. Así como cuando crece, come ganchas, arroz y comida dura. Pero si una persona que recién recibió la salvación le dice algo un poco más fuerte, dice: oh, voy a morir creyendo en Jesús, ya no quieren escuchar más la palabra. Y cuando le fuerza por algo que hacer, le dice: me dieron la salvación gratis, oh, ¿por qué me hace trabajar y sufrir? Y no pueden soportarlo ellos. De hecho, después de que fui salvo, el Señor incluso murió en la cruz para salvarme. Así que después de que soy salvo, tengo que vivir y morir por el Señor, con mi corazón, con mi tiempo y mi material y toda mi vida, ¿saben? Esta es la vida cristiana, la obediencia y el sacrificio. Sin embargo, las personas que acaban de ser salvas no pueden soportar las palabras fuertes. Los niños pequeños no pueden comer arroz. Por eso 1 Corintios capítulo 3, versículo 3 dice así. El apóstol Pablo dijo a los hermanos de Corintios: aún sois carnales, niños. Os di a beber leche, no vianda. Todavía no puede comer arroz, porque son de carne, aunque ellos son salvos, pero no viven según el Espíritu, sino según la carne. Son carnales, o sea, son niños aún en Cristo. Por eso hay que crecer, hay que ir creciendo. Cuando crece, comerá arroz, alimentos sólidos, discernirá entre el bien y el mal, y desde ese entonces hará la voluntad de Dios, y ahora vive confiadamente como una persona salvada por Dios. Sabe que si nuestra fe crece lo suficiente, podríamos vivir sin cometer casi ningún pecado, ¿no? ¿Sabe que acaso tendríamos que vivir cometiendo pecado todos los días? Cuando la mente cambia y la vida cambia, la personalidad también cambia, el carácter también. Si vemos 1 Corintios 13, versículo 11, cuando yo era niño, el apóstol Pablo dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando uno sea grande, deja lo que era de niño. Vive como los cristianos. No vive según la carne, sino el Espíritu. No vive para sí, sino para el Señor. Así va cambiando y creciendo. No quiero decir que se hace todo un solo golpe. Se necesita tiempo. Por eso hay un proceso de crecer. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temor. Y también si vemos Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice: Dios es el que en vosotros, si uno recibe la salvación, Cristo está en él. Produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, a la medida que mi fe crece, mi deseo se convierte en hacer la voluntad que agrada a Dios. Antes solo pensábamos
en cosas mundanas y cómo comer bien, vivir bien, hacer feliz a mi cuerpo y quedar bien delante de la gente. Pero después de ser salvos, mi deseo es hacer la voluntad que agrada al Señor, que viva o muera, haz lo que desee, Señor. Mi deseo es hacer lo que agrada al Señor. Este es mi único deseo para el resto de mi vida. Haré la obra del Señor e iré delante del Señor el día que me vaya de este mundo. Porque vivimos para agradar al Señor, y vivimos según la voluntad del Señor, y vivir con la esperanza de recibir alabanza y gloria del Señor cuando me presente ante el Señor en un futuro cercano. Por eso, y porque Dios es el que en vosotros, si uno recibe la salvación, Cristo está en él. Produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando mi fe crece, mi deseo es hacer la voluntad que agrada a Dios. No lo hace por obligación. Por lo tanto, ahora por eso hay proceso de crecer. Si crece, va obedeciendo a la palabra de Dios y no vive según la carne, según el Espíritu Santo. Y por eso vamos a buscar 1 de Pedro capítulo 4, versículo 2. 1 de Pedro, versículo 2. Vamos a leer juntos. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Después de recibir la salvación, cuando crece la fe, para no vivir el tiempo que resta en la carne, o sea, ya no vivir según los deseos carnales, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Antes de ser salvos, pecábamos por nuestra propia voluntad y vivíamos como personas del mundo. Pero ahora, después de crecer la fe, ya no seguimos los deseos de los hombres, ni las pasiones de nuestra carne, sino que seguimos la voluntad de Dios y gastamos nuestro tiempo que queda en nuestro cuerpo. No nos queda mucho tiempo. Durante el resto de nuestra vida deberíamos vivir de acuerdo con la voluntad del Señor para su gloria y luego ir delante de Él, para que podamos vivir el resto de nuestra vida. Ese es ahora el proceso de crecer en la fe. Así que después de ser salvo, continúa hasta el día en que vayamos ante el Señor. Y luego, a medida que la fe crece, el fruto madura, ¿verdad, no? Primero la hierba, luego la espiga, y luego el grano lleno en la espiga. Cuando el fruto está maduro, se recoge todo con hoz y lo lleva al almacén del cielo, ¿no? Y vamos a ver Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. 20-21, leamos juntos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, dice. Los salvos tienen dos nacionalidades. Como mi cuerpo nació en Corea, tengo nacionalidad coreana. Las personas nacidas en Estados Unidos tienen nacionalidad estadounidense. Sin embargo, si somos salvos, ahora somos ciudadanos del reino de Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Cuando recibimos la salvación, enseguida nos hacemos ciudadanos del reino celestial. Nuestro cuerpo se acaba algún día. Entonces ya tenemos seguridad de entrar al cielo confiadamente, porque somos ciudadanos del cielo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Cuando el Señor venga otra vez, viene a llevarnos. Jesús, quien murió, primera vez, vino al mundo para salvarnos, redimir nuestros pecados muriendo en la cruz.
Pero después de evangelizar a todo el mundo, Jesús vendrá por segunda vez. Es para llevarnos a su reino, de donde también esperamos al Señor, al Salvador, al Señor Jesucristo. Esta salvación es que recibimos la salvación del alma solo una sola vez, ¿no? Cuando entendemos la gracia. Y luego lo que nuestro corazón y nuestra vida va cambiando poco a poco se llama llegar a la salvación. Por ella crezcáis para salvación. Esta salvación es para toda la vida después de salvación. Pero el día en que el Señor vendrá, ¿qué salvación sería? Será la salvación de nuestro cuerpo, de donde también esperamos al Salvador. El Señor vendrá para llevarnos. Esperamos al Salvador. Versículo 21 dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, por el poder de Dios que creó y domina todas las cosas, el cual transformará el cuerpo de la humillación de nuestra. Este cuerpo está muy débil y humilde. Y porque si tiene hambre, dice, muero de hambre. Si se enferma, no sabe qué hacer, se queda cansado. Por eso el cuerpo está muy débil. Es el cuerpo de la humillación. Por tanto, transformará para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. El Señor es un cuerpo glorioso y fuerte. Es un cuerpo espiritual que no muere. Transformará nuestro cuerpo semejante al cuerpo glorioso del Señor. Hay larva que se come las hojas de los árboles, ¿no? Un gusano repugnante entra en el capullo y sale y se convierte en una mariposa y vuela. Y la mariposa cruza el mar conjunto. Eso es increíble. Este cuerpo bajo y humilde se transformará en un cuerpo glorioso y nos encontraremos con el Señor. Así como una larva se convierte en mariposa y se va volando, Él transformará nuestros cuerpos en la forma de su propio cuerpo. Estamos esperando al Señor y anhelamos ese día, ¿no? Mi cuerpo en ese momento está débil, enfermo, cansado y va envejeciendo poco a poco. El día en que el Señor venga, seremos más hermosos que los ángeles, ¿saben? Debemos saber que los ángeles no pueden ser hijos de Dios. Los ángeles son sirvientes. Los ángeles no pueden ser la novia de Cristo. Si los ángeles caen una vez, Jesús no moriría por ellos, no muere en la cruz. Una vez que un ángel cae, se acaba. El ángel caído es el diablo, ¿no? El propósito de crear a los ángeles fue para el servicio y el trabajo. Pero el propósito de crear a los humanos fue darles la posición de ser como Dios, que arcángel luceros codiciaba. Adán cayó en esa prueba, pero Jesús nos salvó. En el huerto de Edén, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres ciertamente morirá. Así dijo, pero comieron y murieron. Fue tentado por el diablo, por eso murió. Pero Jesús salvó nuestras almas muertas al morir en la cruz para expiar nuestros pecados. ¿Qué hacemos ahora? Creer y ser salvo es comer del árbol de la vida. Eso es el que cree en mí tiene vida eterna. El diablo dice, no lo crea. Incluso si va a la iglesia, no será salvo. Incluso aunque no nace de nuevo, si trabaja duro, iría al cielo, así dice, y recibirá una gran recompensa. Él es mentiroso. Primero tiene que saber cómo ir al cielo para recibir una recompensa en el cielo, o lo que sea. Entonces, la razón por la que somos salvos es porque ganamos la tentación del diablo, ¿sabes? El diablo obra para que no crean, pero Dios obra para que creamos. Así nos hemos convertido en hijos de Dios, esposa de Cristo. Si el rey ocupa un puesto de alto rango, ¿quién se sienta a su lado? Un siervo no puede hacer eso, no importa lo fiel sirviente que sea, no puede sentarse a su lado. La reina se siente a su lado. Somos la novia de Cristo que se sentará en el trono glorioso con Él. Y vamos a buscar Hebreos capítulo 9, versículo 28.
Hebreos 9, 28. Versículo 28 les leo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Jesús, quien vino por primera vez, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, ¿cierto? Fue ofrecido una sola vez por los pecados. Y por luego Jesús, quien resucitó y ascendió al cielo, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿A quién se referiría a los que le esperan sin relación con el pecado? Son las personas salvas. Los salvos no tienen relación con el pecado, porque cuando venga el Señor, no es que Él viene para juzgar nuestros pecados. Una cosa que es segura es que somos salvos, pero la forma en que vivimos después de ser salvos será recompensada. Por eso cuando venga el Señor, esto será diferente. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esto significa la segunda venida del Señor. Y el Señor, que vendrá otra vez, transformará nuestro cuerpo al cuerpo glorioso y vendrá para llevarnos a su reino. Por eso, ocupaos en vuestra salvación, para que por ella crezcáis para salvación. Primero fuimos salvados por la gracia, ¿no? Esta es la salvación de alma, de una sola vez. Y los salvos fueron salvados. Y ahora, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Después de recibir la salvación, nuestro corazón, nuestra vida se va transformando. Es decir, la salvación de carácter o la salvación de la vida. Esto continúa después de recibir la salvación hasta irnos ante el Señor. Luego, cuando venga el Señor, nuestro cuerpo también será salvos de una sola vez. Por eso vamos a ver Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Capítulo 8. Versículo 23 vamos a ver. Leamos juntos. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Incluso nosotros que somos salvos, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Significa que nosotros que hemos sido salvados, a menudo lo hacemos para pecar y quejarnos. Y a veces olvidamos la gracia de Dios, vivimos nuestra vida como queremos, ¿no? Hay momentos en que nuestro cuerpo está débil y dolorido. Por lo tanto, aunque recibimos el Espíritu Santo y la salvación, al tenemos la primicia del Espíritu, todavía nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, mientras estamos en la carne. Así que esperamos la redención del cuerpo, la salvación del cuerpo. Cuando el Señor venga, el cuerpo se transformará en un cuerpo glorioso como el Señor. Así como un insecto se convierte en mariposa y se va volando. Esperamos entonces la redención del cuerpo. Entonces, antes que nada, debemos saber que hay tres cosas. Sucederá de una vez por todas el día en que venga el Señor. Cuando venga el Señor, si viene hoy, Él cambiará este cuerpo para que sea como el Señor y lo llevará para siempre. Ahora voy a arreglar otra vez. Por gracia soy salvo por medio de la fe, dice. ¿Qué salvación sería? Hay que pensar. Es la salvación del alma primero, ¿no? En la salvación del alma hay aproximadamente 7 contenidos importantes. Cuando recibimos un regalo, existe un set
de regalo completo, ¿no? Y algunas cosas, varias cosas. Ser salvo no es algo sencillo, hay muchas cosas. El primero, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecados. Es salvación de alma, ¿no? Pero Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. Después, ¿qué dice? El perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Primero es la salvación del alma, perdón de pecado. Cuando yo fui salvo, no sabía que era salvación o no. Una cosa era segura, que mis pecados han sido perdonados para siempre. En Hebreos 9:12, por su propia sangre habiendo obtenido eterna redención. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El Hijo unigénito de Dios murió y derramó su sangre para perdonar nuestros pecados para siempre. Cuando creemos eso, y nuestros pecados desaparecieron para siempre. Ustedes también creen en Él. Cree que Él les ha perdonado para siempre, ¿verdad? Con esa sangre también perdón de pecado, es decir, el perdón de mis pecados. La palabra redención significa pagó y me salvó. ¿Ustedes están seguros de que han sido perdonados? Aunque no sepa otra cosa, si entiende que ha sido perdonado, esto es la salvación. Cuando yo entendí, y luego entendí que era salvo, y nacido de nuevo, y nací como hijo de Dios, y el Espíritu Santo me llegó a mí, así fui entendiendo poco a poco. No hay una cosa más maravillosa que Jesucristo murió y nos salvó con su sangre preciosa. Por eso recibir la salvación es la gracia. Y después nosotros ser justificado. Si vemos Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificado, puede ver la pantalla, aquí dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Recibimos el perdón de pecado por su gracia, ¿no? Las palabras recibir perdón de pecado y ser justo, ser justificado son diferentes, ligeramente. O sea, ha sido perdonado significa tratarlo como si no hubiera cometido ningún pecado, porque el Señor pagó por mí. Y ser justificado significa ser visto como alguien que cumplirá toda la ley. Por eso, si vemos Romanos capítulo 5, 19, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y nos convertimos en pecadores por el pecado de Adán, ¿no? Y al mismo tiempo nacimos en Adán y pecadores desde el nacimiento. Sin embargo, una persona, Jesús, nos representó y obedeció y guardó completamente toda la ley. Obedeció hasta la muerte. Por eso Jesús es justo. Esa justicia nos fue dada, ¿lo sabe? En Jesús. De modo que llegamos a ser siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ser justificado significa que somos vistos como alguien que cumple todas las leyes. Es un poco diferente, ¿verdad? Ser justificado es más positivo que recibir perdón de pecados. Es asombroso. Siendo justificados, cuando fuimos salvados, nuestra fe se considera justicia. Y después, San Juan capítulo 5, versículo 24. Por favor, podría mostrar en la pantalla. San Juan 5, 24. Vamos a leer juntos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Creer es escuchar la palabra y creerla. Significa creer en la gracia de Dios. El que oye mi palabra y cree al que me envió, el que cree tiene vida eterna.
no sabría si obtendrá vida eterna o no. Eso es lo que sucede cuando alguien evangeliza. Algunas mujeres dijeron así, se me escucha orgulloso porque aquí dice que tiene vida eterna. Yo no sé cómo soy salvo hasta que muera. Ellas dijeron así. Entonces le leí esta cita bíblica. El que oye mi palabra y cree el que me envió no sabe si tendrá vida eterna o no. Si ha pasado de muerte a vida o no. ¿No lo sabe? Se supone que no debe saberlo. Obtuve la vida eterna. Jesús es juzgado en nuestro lugar entonces. ¿Por qué debemos ser juzgados otra vez? Pasó de muerte a vida. Hemos pasado de muerte a vida. Ante una vez, yo tomé el tren de la línea Onam a Mokpo. Este tren ya no es Yeongdungpo. Pero había alguien que estaba cerca de mí. Yo le pregunté, ¿a dónde vas? Él respondió, voy a Daegu. Oh, este es el tren que va a Mokpo. Subiste a un tren equivocado. Esta persona pensaba que este tren la llevaba a Daegu. ¿A dónde llegaría? A Mokpo. Cuando llega a Mokpo se escucha un sonido, ¿no? Mokpo. Por lo menos él tiene oportunidad de cambiar el tren para llegar bien a su destino. Pero si uno cree que va al cielo, pero toma el tren al infierno, cuando llegue allí terminará en el infierno. Cree que va al cielo, lo montó mal. El que tiene vida eterna no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así como aquellas personas que han tomado mal el tren. Tiene vida eterna, no vendrá a condenación, dice. Y después, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque lo muestra en la pantalla. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 fue. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Lo que eso significa es que San Juan capítulo 3, versículo 5 afirma que uno debe nacer de nuevo de agua y del Espíritu. La muerte de Jesús es agua. Cuando Jesús fue bautizado, entrar en agua fue su muerte. Y subir de agua es resurrección. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos y por la vida nueva y por su muerte y su resurrección. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Lo renacido significa nace una vez por la carne y otra vez nace como hijo de Dios por segunda vez. Una y otra vez, cuando nace como un huevo, su madre lo incuba y se convierte en un polluelo y se va volando como un pájaro. Nace una vez en la carne, ahora cuando es salvo, nace como hijo de Dios y Espíritu. Entonces nacer de nuevo significa born again. Entonces nacer de nuevo es renacer. Luego San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Los que han sido salvos se han convertido orgullosamente en hijo de Dios, hijo de Dios. Si es hijo de Dios, él es un heredero. Romanos capítulo 8, versículo 17. Podría buscar la Biblia o podría mostrar en la pantalla. Romanos capítulo 8, versículo 17. Si
hijos también herederos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si es hijo de Dios, herederos. Un heredero significa el que recibe la herencia, el heredero de Dios, después de ser salvo. El reino de Dios es mi reino, la casa de mi Padre es mi casa. Eso es verdad, ¿no? No importa que sea guapo o feo, no importa, la casa de su Padre es su casa. El reino de Dios es mi reino. Herederos, somos herederos, coherederos con Cristo. Somos herederos del reino juntamente con Cristo. Recibimos gloria junto con Cristo. Es algo maravilloso. Los ángeles no pueden entrar en ese lugar, es asombroso. Coheredero con Cristo. Seamos glorificados con Él. Somos personas que seremos glorificados con el Señor junto. Si es que padecemos juntamente con Él, entonces Jesús sufrió también en esta tierra y luego entró en la gloria. Nosotros también sufrimos, entramos luego en la gloria. No hay necesidad de decepcionarnos cuando obedecemos y vivimos según la voluntad del Señor. ¿Por qué? El sufrimiento es una promesa de gloria. Por eso somos herederos de Dios. También recibimos el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo. Esto es algo importante. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando uno recibe la salvación y recibe al Espíritu Santo, cuando escuchamos y creemos, somos salvos y recibimos al Espíritu Santo. Y recibimos perdón de pecado, tenemos la vida eterna, hemos nacido de nuevo y nos convertimos en hijos de Dios y somos herederos de Dios y además hemos recibido al Espíritu Santo. Debemos de saberlo. Yo también, y cuando yo recibí la salvación, no sabía que había recibido el Espíritu Santo. Un niño pequeño no sabe que tiene hígado, riñones, corazón en su estómago, no sabe. Aunque no lo sabe, pero ¿existe o no? Sí existe, porque por eso estamos vivos, ¿no? Y luego aprendiendo sobre la estructura del cuerpo humano se dan cuenta que tiene hígado, corazones, riñones, otras cosas. Y después de recibir la salvación, ahora nosotros entendemos, nos damos cuenta que el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso si vemos Romanos capítulo 8, el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo son lo mismo. El Espíritu Santo está en mí. Es verdad. El Espíritu Santo está conmigo. Aleluya. Él está conmigo, caminando por el camino angosto y regocijándome día y noche, porque el Espíritu del Señor está conmigo. Es muy importante que sepamos que el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu de Dios está en mí. Hemos recibido al Espíritu Santo dentro de mí. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 6. Capítulo 6, versículo 19. 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Aquí el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Corinto pregunta: ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Antes de recibir la salvación pensábamos que este cuerpo me fue dado por los padres, porque los padres nos engendraron. Pero, ¿qué hicieron mis padres para hacerme así? Si vemos Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque
formidable, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, dice. No tengo idea de lo maravilloso que es este cuerpo humano. Nuestro corazón bombea 100.000 veces al día para hacer circular la sangre por todo el cuerpo. ¿Quién creó este cuerpo? Es Dios. Entonces, una vez que somos salvos, este cuerpo nos fue dado por Dios. Dios me lo dio. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Habéis sido comprado por el precio. Nosotros éramos vendidos por nuestros pecados, pero Jesús pagó un alto precio y nos compró nuestro alma y cuerpo. El Salvador Jesús compró mi cuerpo y mi alma por un precio con la sangre, el agua derramadas en el Calvario. Dios me dio este cuerpo, Jesús lo compró por un precio derramando su sangre, y el Espíritu Santo vive en mi cuerpo, en mí. Y las tres personas de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, administran este cuerpo. Es algo asombroso. Por eso no desperdicie este cuerpo, no lo ocupe como quiera. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? ¿O que no sois vuestro? Porque el Espíritu Santo está en esto, el templo. En el pasado se pensaba que Dios moraba en el templo de Jerusalén, pero Dios no estaba en el templo, porque todo se quemó en el año 70 después de Cristo. Jesús dijo, destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Dios está en el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús es un templo. Esto significa que ustedes me matarán, pero yo resucitaré en 3 días. Pero ellos, ¿cómo podrían entenderlo? Entonces, ¿dónde estará el templo después de que Jesús se fue? Ahora el Espíritu Santo ha entrado en los que han sido salvos. Este cuerpo es un templo porque el Espíritu Santo vive en él. ¿No lo entiende, verdad? Pero Él mora, incluso si no entendemos que está en nosotros el Espíritu Santo, pero Él está. Debemos saber que Él está. Es muy importante nuestra vida cristiana. En Romanos capítulo 8, 9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Cualquiera que no tenga el Espíritu de Cristo no es cristiano. Cuando uno ve a alguien que va a la iglesia y le llama cristiano, no debe de ser así. La palabra cristiana significa que una persona de Cristo, una persona en que Cristo vive, Cristo está en mí. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el Señor es el dueño de mi vida. El Señor que me salvó está dentro de mí. El Señor dentro de mí es el dueño de mi vida. Tenemos que saber en eso. Tenemos que saber esto. No podemos despreciar nuestro cuerpo como quiera. En la iglesia de Corinto había personas que cometían pecado con su cuerpo. Cometían adulterio, errores. Dice, oye, ¿de qué es el cuerpo suyo? Y está jugando con él. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo de Dios? Su cuerpo es templo del Espíritu Santo que recibió de Dios. Va a pecar con su cuerpo. Lo reprendió duramente el apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Mi espíritu y el espíritu del Señor se une para convertirse en un solo espíritu. Y ahora no puede separarme del Señor. Mi espíritu, el espíritu del Señor dentro de mí. Hermanos, es muy importante saber esto. Ahora, la vida cristiana es una vida vivida con el Señor dentro de mí, atendiéndolo. Según la voluntad del Señor. El Señor es el dueño de mi vida.
Ya sea que vivamos o muramos, tratamos de agradar al Señor según su voluntad. Por eso hemos recibido al Espíritu Santo. Esto es muy importante, muy importante. De ahora en adelante vamos a seguir aprendiendo. El Espíritu Santo debe gobernar mi vida y mi corazón. El Señor, que no está lejos de nosotros, está dentro de mí. Así que ahora, después de ser salvos, nuestra fe va creciendo poco a poco. Esto significa que el corazón del Señor y su personalidad, su naturaleza, domina cada vez mi corazón y cómo el Señor piensa, cómo el Señor sabe, cómo el Señor hace. Nosotros también tenemos que seguir la voluntad del Señor. Y el apóstol Pablo dijo, 1 Corintios 13, 11, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Cuál es lo que era de niño? Vivir según la carne. Hablan y actúan según su propio pensamiento, según su propia codicia. Así no. Y ahora el Señor que está dentro de mí es el dueño de mi vida. Según la voluntad del Señor debemos vivir. Me gusta lo que le gusta al Señor. Odio lo que no le gusta al Señor. Quiero lo que el Señor quiere. Vivo si es voluntad del Señor. Muero si es voluntad del Señor. En lugar de lo que debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Por ahora os jactéis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. De no hacer según la voluntad del Señor ahora, gradualmente tenemos que ir cambiando y tenemos que encontrarnos con el Señor con gozo. La venida del Señor está muy cerca, ¿no? Esto sería nuestra esperanza y nuestro deseo. O sea, cuando venga el Señor en el aire, ¿qué sucederá? Todos los salvos, nosotros estaremos con el Señor. No habrá indiferencia. Pero cuando estemos en el Señor, ¿qué sucedería? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 9, el apóstol Pablo dijo, por tanto procuramos también o ausente o presente serle agradable. El apóstol Pablo se hizo un ejemplo, buen ejemplo para todos los cristianos salvos. Sin embargo, por tanto procuramos también ausente o presente serle agradable al Señor. El apóstol Pablo en toda su vida trataba de agradar al Señor, viva o muera. Vivía si era la voluntad del Señor vivir para el Señor. Moría si era la voluntad del Señor, era la voluntad del Señor morir. Ya que sea viva o muera, por tanto procuramos también, ausente o presente, serle agradable. ¿Por qué es eso? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice, es necesario que todos nosotros compadezcamos. Por favor, muestra en la pantalla, Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. Segunda de Corintios capítulo 5, 10, ¿no? Podría leerlo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Vamos a leer juntos. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya recibido, haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo cuando el Señor venga. No seremos condenados al infierno, en cambio seremos juzgados por cómo hemos vivido desde el día en que fuimos salvos hasta el día en que nos vayamos ante el Señor. Es el juicio de Cristo. La salvación es la misma, pero la forma en que vivimos después de la salvación es diferente para cada persona. Algunas personas viven solo para el Señor con todo su corazón, mientras que otras dicen que son salvas, pero solo como moderación vive para el Señor, vive para sí mismo. Cuando vaya ante el Señor, todo nos será revelado.
El Señor sabe todo. Ya sea buena o sea mala, todo se revela que vivir según la voluntad del Señor. Es bueno no vivir según la voluntad del Señor. Es malo. Vivir según el Espíritu Santo es bueno. Y vivir según la carne es malo. Nosotros tenemos que saber que la salvación es igual, pero la gloria será diferente. ¿Se lo sabe? Sabemos que la venida del Señor está muy cerca. Por eso cuando el Señor venga en su gloria, tenemos que vivir según su voluntad. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por salvarnos con tu sangre preciosa en el último tiempo. Gracias por hacernos hijos de Dios y darnos la gloriosa esperanza de entrar al reino eterno de Dios. Tanto nuestro cuerpo como nuestra alma pertenece al Señor, porque hemos sido comprados por su sangre. El resto de nuestra vida queremos vivir sirviendo al Señor y para tu gloria, y ayúdanos, guíanos. Queremos ser alabados, glorificados cuando estemos ante ti, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.